Asignatura Edificación. Tema 3. Cimentaciones y excavaciones. Subtema 3.5. Cimentaciones profundas. Contenido. Introducción. Definición y características. Clasificación. Equipo utilizado. Medio ambiente. Conclusión capitular. Bibliografía. Referencias de imágenes. Introducción. En este capítulo se presentan los tipos de cimentaciones profundas más comunes, destacando los criterios a considerar, sus procesos constructivos y los tipos de equipos más utilizados. Asimismo, es de destacar que de acuerdo con la complejidad de la superestructura que constituye la obra, en múltiples ocasiones estos tipos de cimentaciones es necesario combinarlos. Definición y característica. Las cimentaciones profundas son un tipo de estructura subterránea diseñada para transferir las cargas de estructuras desde la superficie de la Tierra a capas de suelo más profundas y resistente. Trabaja tanto por fricción como por punta. Función de las cimentaciones profundas. La cimentación se encargará de absorber las cargas que genere la superestructura que soporta, así como las fuerzas que se generan en el terreno para garantizar su estabilidad. Factores de selección de la cimentación profunda. Su elección depende de varios factores. Uno de ellos es la geología y las condiciones del suelo. Otro son los factores históricos y locales, la seguridad, el costo y por último el equilibrio entre la seguridad y lo económico. Clasificación. Se clasifican en tres grupos: los pilotes, las pilas y los cajones de cimentación. Por la parte de los pilotes son pilotes de punta, pilotes de fricción y pilotes de control. En el caso de los cajones de cimentación, son cajones abiertos, cerrados, neumáticos y flotantes. Pilotes. Son elementos estructurales que se fabrican en el exterior del suelo. Pueden ser de concreto, madera o acero. Se pueden utilizar para proporcionar soporte en las estructuras sobre suelos que tienen capacidad de carga limitada. Se introducen verticalmente en el suelo y se encargan de transmitir las cargas de la estructura hacia las capas más profundas y resistentes del suelo. Clasificación. Los pilotes se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos los pilotes de punta, que están diseñados con una punta resistente y rígida, lo que les permite penetrar hasta llegar a un estrato firme del suelo. Por otro lado, tenemos los pilotes de fricción, que aprovechan la adherencia generada por la fricción en la superficie de contacto entre el pilote y el subsuelo. La fricción horizontal confina el pilote, mientras que la fricción vertical contribuye a sostener la estructura. Por último, tenemos los pilotes de control, que combinan las características de los pilotes de punta y de fricción, y este tipo de pilote evita que tanto el pilote como la edificación emerjan del nivel original del terreno, manteniendo la estabilidad de la estructura. Ventajas. Los pilotes presentan diversas ventajas. Algunas de ellas son que no están sujetos a deformación en su sección transversal. El procedimiento constructivo no se ve afectado por el agua en el suelo. Pueden hincarse a longitudes largas. Soportan esfuerzos de tensión y momentos flexionantes altos. Variedad de formas, tamaños y materiales. Y una mayor resistencia de cargas laterales. Dimensiones. Según su diseño estructural, su sección transversal está entre los 0.15 y 0.75 metros. En cuanto a su longitud, se procura no exceder los 50 metros. Fabricación: madera. Los pilotes de madera, hechos principalmente de pino y abeto, son utilizados en ingeniería por su durabilidad. Se fabrican seleccionando troncos de alta densidad, eliminando ramas y corteza, y cortándolos a la longitud requerida. Los extremos de los pilotes se afilan para facilitar su penetración en el suelo. Fabricación: acero. Otro material muy utilizado es el acero, existiendo secciones tubulares que son fabricados con una lámina de acero que es unida con una soldadura longitudinal o en espiral. También están los perfiles H o I. El lingote de acero se funde y se moldea en una forma sólida. Luego se calienta y se pasa a través de rodillos de una laminadora para adquirir la forma deseada. Fabricación: concreto. El material más utilizado es el concreto, que se fabrica con las llamadas camas de colado, que son plataformas de concreto delgada vertidas sobre una base compactada. Sirven de soporte para los moldes de pilotes y cuentan con una fijación de madera o metal para las cimbras. Pueden incluir refuerzos de mallas de acero. Empezamos con la creación de los moldes. Después, con el colocado del armado de refuerzo.
Continuamos con el colado del concreto, que se hace una casilla sí y otra no, para que después del fraguado, estas sirvan como las camas de colado. Recomendaciones para su uso. En el caso de la madera, tenemos que es recomendado para cargas pequeñas en suelos como arenas, limos y arcillas. No es adecuado para gravas compactas, boleos o roca, salvo que se utilice una zapata metálica en la punta, y puede dañarse si está expuesto a ciclos de secado y mojado, o si se encuentra sobre el nivel freático. Acero. Para los perfiles H o I, se refuerza con una zapata de acero en la punta. Tienden a desviarse en presencia de obstrucciones, y la fricción efectiva se encuentra en el perímetro del suelo. En el caso de los tubulares, pueden llevar una zapata de acero similar a los perfiles H o I, pueden ser de fondo abierto para reducir vibraciones, se pueden rellenar con concreto tras una perforación interna, y las uniones se realizan mediante soldadura. Para el concreto, es crucial alinear correctamente las secciones del pilote para evitar tensiones y deformaciones, y los operarios deben seguir procedimientos precisos para garantizar la resistencia de las juntas. En el momento del hincado, se recomienda utilizar un pistón pesado con baja velocidad de impacto para reducir esfuerzos, proteger la cabeza del pilote con una placa de acero y asegurar la verticalidad de los pilotes en cada junta durante el proceso de hincado. Materiales. Como anteriormente lo describimos, existen pilotes de madera, acero y concreto. La utilización de estos materiales dependerá de las necesidades del proyecto. Procedimiento constructivo. Empezamos por el transporte de los pilotes en el punto deseado. Como segundo punto, tenemos que antes o durante el izaje se marca cada metro para llevar un control del hincado. Después continuamos con la colocación e hincado del pilote en el punto establecido. Aquí se tiene que acoplar correctamente la cabeza del pilote al martillo golpeador para evitar estropear el pilote. En todo momento se tiene que llevar a cabo una supervisión de la integridad del pilote hincado, esto para su correcto funcionamiento posterior. Unión entre pilotes y subestructura. Una vez llevado a cabo el descabece de los pilotes, la unión de la subestructura habitualmente se puede realizar mediante unión directa, juntas soldadas, juntas encajadas y juntas atornilladas. Pilas. Las pilas se construyen directamente en el suelo, agregando acero de refuerzo y concreto. Dimensiones. Las dimensiones de las pilas de cimentación pueden ir desde los 0.4 hasta los 3 metros y con longitudes hasta 60 metros. Fabricación. La fabricación de las pilas de cimentación generalmente se realiza en el lugar donde se instalarán, disponiendo de un área específica para preparar y armar el acero de refuerzo, según las especificaciones del proyecto. Posteriormente, se introduce el armado en la excavación para continuar con el colado del concreto. Cuando el colado se haya fraguado, se finaliza con el descabece de las pilas para su posterior unión a la estructura. Procedimiento constructivo. Empezamos con la preparación del terreno para su posterior perforación. Recomendaciones adicionales. Evitar la densidad excesiva de varillas, evitar deformaciones durante el lizaje, uso de balancines, soportes adicionales para el armado, refuerzos transversales y longitudinales para el armado, tamaño no más grande que la apertura del armado, colado continuo, limpieza de fondo y uso de ADM. Cajones de cimentación. Es una subestructura rígida de concreto construida bajo el nivel del terreno, compuesta por una losa de cimentación contra traves y una losa tapa. Este sistema soporta la edificación en capas inferiores más resistentes y consolidadas. A medida que avanza la obra, el peso del cajón es reemplazado por el de la edificación. Se utiliza en suelos con compresibilidad media a alta y debe de ser impermeable para resistir el agua y la humedad subterránea. Además, contrarresta el peso de la edificación mediante el efecto de sustitución y flotación. Tipos de cajones. Existen 4 tipos de cajones. Uno de ellos es el cajón abierto, que son estructuras de concreto que permanecen abiertas tanto en la parte superior como en la parte inferior durante su construcción. Otra de ellas es el cajón cerrado, que son estructuras de concreto diseñadas con un fondo sellado. El siguiente es el cajón neumático, que se emplea cuando la excavación no puede mantenerse abierta debido al flujo constante del suelo hacia la zona excavada. Son efectivas en profundidades de 15 a 40 metros. Y por último tenemos el cajón flotante, que se emplean en terrenos con baja capacidad de carga y alta presencia de agua subterránea. Estas estructuras distribuyen las cargas de manera uniforme a través de su gran superficie, funcionando de manera similar a un barco que flota en agua.
Métodos de excavación para la construcción de cajones de cimentación. Existen varios tipos de excavaciones, como los lados inclinados, soportado por tabla estacas, soportado por un muro de diafragma y soportado por el muro de pilotes barrenados contiguos. Procedimiento constructivo general de cajones de cimentación. Empezamos con la excavación del suelo. Continuamos con el colado de la plantilla de concreto pobre, la colocación de la parrilla de cimentación, el desplante de las columnas y el vertido de concreto, el cimbrado y el colado de las contratraves, el descimbrado de las contratraves, la colocación de una nueva cimbra para la losa de la tapa final, el habilitado del acero de refuerzo de la losa de la tapa final y por último el vertido de concreto de la losa tapa. Cajones de cimentación por muros Milán. El muro de diafragma o muro Milán es un método avanzado para construir cajones de cimentación y estructuras subterráneas en terrenos complicados. Se emplea cuando los métodos convencionales, como el tabla estacado, no son viables debido a obstrucciones en el suelo, alta presión de agua subterránea o restricciones de espacio. Se empieza con la preparación del terreno, después con la instalación de las guías, la perforación y la excavación, la colocación del acero, el colado del concreto y por último el curador y el desmontaje. Si es necesario, se colocarán los troqueles. En la figura 28 se puede observar cómo se coloca el acero de refuerzo del muro de diafragma en la excavación anteriormente realizada con una almeja. Posteriormente se colará el concreto y se continuará con la excavación en la parte interna del cajón, para ser finalizada como se ve en la figura 29. En este caso se ocuparon troqueles para un mejor rendimiento de la cimentación. Sistema top-down. Es un método de construcción utilizado principalmente en proyectos de cimentación profunda, particularmente en áreas urbanas congestionadas donde el espacio es limitado y el tiempo es crucial. Este método permite la construcción simultánea de la superestructura y la subestructura, lo que puede resultar en significativas reducciones de tiempo y costo. Como siempre, empezamos con la preparación del sitio. Después, la instalación de los pilotes y la colocación de la losa de cimentación. Continuamos con la construcción de la superestructura inicial, la excavación y la construcción subterránea, la progresión concurrente de la subestructura y la superestructura, y la finalización y el sellado. Equipo utilizado. Para llevar a cabo la colocación de pilotes o bien la construcción de pilas de manera exitosa, es crucial seleccionar el equipo, los accesorios y las herramientas adecuadas. Esto garantiza que los elementos sean colocados dentro de las tolerancias especificadas, sin sufrir daños y en el menor tiempo posible. Equipos de perforación. Existen 7 tipos de perforadoras: las hidráulicas, las montadas en grúa, las montadas en oruga, montadas sobre excavadora, montadas sobre un camión, compactas y de circulación inversa. Equipos de hincado. En el caso de los martillos de hincado, tenemos los de caída libre y los de aire a vapor. Estos se dividen en acción sencilla y en doble acción. De igual manera tenemos los de diésel, que se dividen en acción sencilla y de doble acción. Y por último tenemos los hidráulicos, que tenemos los de acción sencilla y los de doble acción. Guías. Existen 3 tipos de guías. Una de ellas son las suspendidas, las fijas y las móviles. Uso del tubo TREMI. Es una técnica ampliamente empleada para el colado de cimentaciones profundas, especialmente útil para profundidades que oscilan entre los 1.5 y los 50 metros. Este método asegura una distribución uniforme, evitando la segregación del material. Empezamos con la perforación, continuando con el colocado del acero de refuerzo. Después la colocación de las tuberías, el sellado inicial, la unión de las tuberías, la preparación de la tolva, el posicionamiento del tubo, el inicio del colado y la extracción progresiva del tubo. Medio ambiente. Ruido. Para reducir el ruido durante la construcción de cimentaciones profundas, se puede instalar cajas absorbentes de ruido alrededor del martillo y el pilote, o realizar perforaciones previas al hincado. Estas medidas pueden disminuir el ruido hasta en un 40%, a distancias de 7 a 15 metros, logrando niveles de ruido más aceptables. Humo. Realizar una perforación previa antes de hincar el pilote en suelos blandos reduce los golpes necesarios, disminuyendo las emisiones de humo. El uso de martillos hidráulicos o neumáticos
También genera menos humo y mejora la eficiencia reduciendo las emisiones contaminantes. Además, emplear combustibles de mejor calidad que arden de manera más limpia ayuda a minimizar la producción de humo y contaminantes. Conclusión capitular. Las cimentaciones profundas son cruciales en ingeniería para garantizar la estabilidad de las estructuras en terrenos con baja capacidad de carga. Estas cimentaciones transfieren las cargas a estratos más firmes, utilizando pilotes, pilas y cajones de cimentación, o bien una combinación de ellos, así como sistemas más elaborados, por mencionar algunos, los muros Milán o el sistema top-down. Por lo que comprender los procedimientos constructivos, así como sus técnicas, ventajas y limitaciones, es esencial para elegir la cimentación adecuada, garantizando la seguridad y durabilidad de la estructura. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablar el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.